Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí estamos iniciando este tercer encuentro de nuestro ciclo que se denomina Narrativas IFTS. Estamos con Jorge Álvarez, que es asistente social, licenciado en Servicio Social, egresado en el año 1990 de nuestra facultad, y a quien hemos invitado a poder compartir en esta tarde este espacio de conversación que hemos construido en virtud de este aniversario, un aniversario que nos invita a poder volver un poco, repensar, poder entramar esta relación de las instituciones también con los sujetos que han transitado, que han habitado y que pueden darnos sus testimonios hoy desde diferentes lugares. Entonces, en esta idea del ciclo, desde nuestro área de comunicación, lo hemos convocado a Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Laura. Muy bien, contanos desde dónde estás. Estoy en casa en Concordia, vivo en Concordia, nací aquí y bueno, desarrollé mi experiencia profesional en mi ciudad, digamos. Es perfecto. Bueno, para empezar con esta conversación queríamos recuperar un poquito cómo fue tu ingreso a la Facultad de Trabajo Social, en qué año, cómo iniciaste ese camino y por ahí qué es lo que te motivó para poder iniciar esta carrera. Veniste desde Concordia, Paraná, a estudiar Trabajo Social. Sí, yo había tenido algunas experiencias en grupos juveniles de iglesia, de acercamiento a familias y a barrios en situación de pobreza, y esto me había hecho descubrir un mundo y también una posibilidad, y con esa motivación inicial me acerqué a la facultad, en ese momento era la Facultad de Servicio Social de la UNER en Paraná, y bueno, estudié entre el 86 y 1990, eran años de mucha efervescencia a nivel de estudiantil, digamos, los años luego del retorno de la democracia en el país, había mucha participación, elecciones de centro estudiante todos los años, se participaba de encuentros con estudiantes de la carrera de otras localidades del país, de congresos nacionales, de estudiantes de trabajo social, y fue una experiencia muy enriquecedora, digamos. Nosotros en esa época tuvimos como estudiantes una participación muy activa en la creación de una Federación Argentina de Estudiantes de Trabajo Social, donde nos designaron como representantes de la regional NEA, había 7 regiones en el país, y nos encontrábamos con estudiantes de distintos lugares, con en ese momento un objetivo común, que era lograr el cambio de denominación de las carreras por la denominación de trabajo social y lograr que todas las carreras pasen al ámbito universitario, porque había, y tengo entendido que todavía hay muchas de nivel terciario. Y bueno, y la mayoría eran carreras o escuelas, había muy poquitas facultades como la facultad de la UNER, digamos. Entonces el objetivo que por ahí aglutinaba el movimiento estudiantil dentro del trabajo social era el pase de todas las carreras al ámbito universitario y el cambio de denominación por trabajo social. O sea que ahí vemos como un entramado entre esto del nivel de organización, de actividad, de activismo estudiantil, pero también ligado a una idea de un crecimiento en el perfil académico de las carreras, de la disciplina, sino del campo del trabajo social. Sí, pensando en una jerarquización de la profesión y en que sea reconocida justamente como una profesión universitaria, y que eso podía llevar a un reconocimiento de la profesión desde otro lugar, digamos, ¿no? Nosotros en esa experiencia tuvimos la suerte, los que pasamos por la Facultad de Trabajo Social de la UNER en esos años, de vivir experiencias muy enriquecedoras, donde yo lo que rescato mucho es la horizontalidad, esta posibilidad de trabajar, de discutir de igual a igual de todos los temas con los docentes, con los directivos, los alumnos, de estar
siempre juntos, intercambiando, de participar juntos de encuentros con otras casas de estudios. Y de esa dinámica, por ejemplo, rescato la experiencia de haber dado origen en uno de esos encuentros a nivel nacional de carreras a la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, donde se reunían todas las carreras de trabajo social del país y donde la primera presidenta de esa federación fue designada justamente la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Todo un reconocimiento a la tarea que se venía haciendo y en donde la facultad pudo impulsar una modalidad de organización que tenga una representación colegiada. Entonces cada carrera iba con representantes docentes, estudiantes y graduados, y eso enriqueció mucho el debate y la participación. Era una federación, eso me parece contar un poquito lo de la FAUAP. Esto de que sea un espacio colegiado me parece, porque fíjate que vos lo estás rescatando de tu lugar de estudiante, ¿no? Que es significativo, porque a veces viste que se generan estas federaciones o estos espacios donde están los decanos, los docentes, los rectores. O sea, esta federación de unidades académicas de trabajo social tenía esa característica de contar con la participación de los diferentes claustros, digamos. Por eso fue tan significativo, porque había encuentros en donde por ahí el director de una carrera terciaria que había sido designado por un ministro de un gobierno provincial no tenía el mismo punto de vista o la misma mirada que los estudiantes o los docentes de la carrera a la que representaba. Entonces, esto de la representación compartida entre docentes, estudiantes y directivos de la carrera hacía que se vean en la necesidad de debatir y de acordar criterios en conjunto, y eso también promovía, digamos, que los estudiantes participaran activamente, porque si no es como más difícil participar de instancias en donde uno no tiene ni siquiera la posibilidad de defender con un voto su posición, digamos, ¿no? Así que creo que eso de la definición que hizo la Facultad de Trabajo Social en los comienzos de la FAUAP fue muy significativo para los estudiantes, porque les dio un espacio de participación que hasta ese momento era inexistente. Solamente se reunían los responsables de las carreras. Claro. Los estudiantes podían llegar a ir como oyentes, pero no podían ir a votar o a aportar, digamos, en cuanto a los temas que se planteaban, ¿no es cierto? Bien, ¿y vos participaste más allá de lo de la creación, tuviste una experiencia de participación, ponele en un año, en un tiempo de esta federación? Claro, yo fui como representante del claustro estudiantil a Córdoba cuando se aprobaron los primeros estatutos de la federación y se designó a la Facultad de Trabajo Social de la UNER como primera presidenta de la institución, y ahí fue donde se decidió que la representación de las casas de estudio fuera una representación colegiada, digamos. Viajamos juntos con los docentes y directivos de la facultad y con graduados que representaban al sector de graduados también, y era, digamos, una experiencia también de discutir previamente y de trabajar previamente cómo íbamos a abordar estas cuestiones en el Congreso con las otras carreras, y después, obviamente, ahí encontrarnos con los representantes estudiantiles de las otras carreras y demás. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y creo que fue todo un reconocimiento que las otras carreras eligieran a la Facultad de Trabajo Social de la UNER como primera presidenta de esa institución, ¿no? De esa federación. Claro. Esa dinámica de horizontalidad que yo rescato era muy, muy llamativa, digamos. Si uno piensa que bueno, tal vez era natural para nosotros porque nos formamos allí, nos formamos de esa manera, pero para muchos otros profesionales que se formaron en otras casas de estudio era toda una novedad, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es esta etapa tuya de estudiante, por ahí si quisieras rescatar, digamos, alguna experiencia, estuvimos conversando de tu participación como auxiliar alumno en un espacio muy, muy importante de la facultad en su momento, y que bueno, contame un poquito.
Sí, yo Contanos. cuando iniciaba segundo año se crea en la facultad un espacio anexo a la biblioteca que se llamaba Centro de Documentación, que era el lugar que reunía todos los trabajos de los alumnos y de los graduados, lo que serían los trabajos de tesis final, los trabajos de sistematización de la práctica, que en ese momento eran la modalidad de de dejar un producto de lo que había sido la experiencia de práctica de todo un año. Y eran épocas en donde Google no existía y en el centro de documentación se formó un grupo de alumnos dirigidos por una docente que era Coti Regelau y por una graduada que los trabajos y de alguna manera hacer como un banco de datos de las temáticas que cada trabajo abordaba. De modo que si después un estudiante tenía que investigar sobre alguna temática vinculada a infancia, pudiéramos decirle, mira, acá hay aportes de estudiantes o una tesis de graduación de una colega que habla sobre el tema que a vos te interesa y ir directamente a buscar esos trabajos, digamos, ¿no? Eso fue una experiencia muy rica, no solo por lo que aprendimos nosotros siendo alumnos y leyendo los trabajos de alumnos y trabajos de asistentes sociales que se recibían con sus tesis de graduación y demás, sino por lo que se vivió ahí dentro de ese centro de documentación, porque esta dinámica de horizontalidad que yo decía también se hizo presente ahí, donde en esa época nosotros los sueldos se cobraban en efectivo, y el día que se cobraba, Coti Regelau lo que hacía era juntar todos los sueldos y repartirlo en partes iguales. Y eso, en la práctica, lo que significaba era que ella compartía parte de su sueldo con los estudiantes. Pero eso, de alguna manera, muestra hasta dónde llevaban sus convicciones los docentes de la facultad y cómo era vivida la forma digamos, de compromiso, digamos, que habían asumido en esta tarea, ¿no? Para mí es muy significativo porque no era habitual y sigue sin ser muy habitual de encontrarse con situaciones así, pero bueno, nosotros lo vivimos, los estudiantes que nos tocó vivir esa experiencia, como algo también muy enriquecedor y que nos dejó a nosotros una huella muy profunda, ¿no? Me parece que marca un poco cómo se vivía en esa época, digamos, ¿no? Sí, además el centro como un espacio también para los estudiantes y la comunidad académica era lo que podemos llamar hoy como un repositorio, o sea, puesto de aquel momento. ¿Cómo trabajaban ahí? ¿Construían? Leíamos uno por uno los trabajos y íbamos haciendo una especie de resumen a mano que luego volcábamos en una computadora muy rudimentaria, donde había un listado y decíamos, bueno, sobre el tema de ancianidad, existen menciones o existen aportes en tal trabajo, porque eran trabajos que tenían... Lo catalogaban. Exacto. Lo catalogaban. Exacto. Pero era todo, claro, así, o sea, leíamos... Absolutamente artesanal. Y muy... Se fichaban y se catalogaban. Exacto, claro. Exacto. Y muy enriquecedor. La verdad es que fue una experiencia, para mí fue muy importante, y bueno, yo dejo esa tarea recién cuando ya ingreso a cuarto año y me ofrecen la posibilidad de empezar a trabajar en Concordia, donde había muy pocos trabajadores sociales y yo todavía no había terminado la carrera, pero me ofrecen que pueda semanalmente ir y venir y viajar para poder desempeñarme acá. Entonces, bueno, empiezo a trabajar acá y dejo esa experiencia del centro de documentación en la facultad. Bien, o sea que vos viniste de Concordia, estudiaste en Paraná y volviste a tu Concordia natal, ¿no? Sí. A ejercer, sí. Y bueno, ya tuve como el privilegio de que los últimos años de formación los pude hacer ya trabajando, entonces tenía la posibilidad de contrastar permanentemente las discusiones del aula y los aportes teóricos con la experiencia concreta que estaba haciendo o que estaba iniciando, todavía sin ser profesional, pero ya trabajando con otros grupos de personas acá en la temática de lo que era el Consejo del Menor en ese momento, que hoy es el COMNAF, que era la atención a familias en situación de pobreza y el trabajo en territorio, digamos, el trabajo en barrio. Entonces fue muy movilizante todo eso, ¿no?
Y en esa tensión que marcás de cómo vos, digamos, terminando de ser estudiante, empezaste a trabajar entre la formación que te brindaba la facultad y lo que vos ibas desarrollando, o sea, cómo se da eso, cómo podés ver hoy también a la distancia y después de haber recorrido ya un trecho importante en el desarrollo profesional, ¿no? El punto de la formación de la facultad. O sea, ¿cómo lo valorás a eso? Lo que en ese Antes de momento, entrar al... claro, en ese momento lo que valoraba mucho era que la formación académica en la facultad estaba centrada en la práctica, pero no era una práctica desprovista de reflexión y de sustento teórico. Entonces, era una exigencia el tema de la práctica, de horas semanales de práctica para todos los alumnos de la facultad, desde el primer año hasta el último, y era como el eje central de la carrera, y para nosotros eso era muy importante porque nos confrontaba ya desde el comienzo con lo que iba a ser nuestra realidad laboral y nos obligaba a repensar nuestras ideas, nuestros preconceptos, nuestras miradas, y a la vez a volver al ámbito de formación con más preguntas, con más interrogantes, y encontrarnos con docentes dispuestos a profundizar en esto, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante esa modalidad de formación que privilegiaba la práctica sin que se limite a eso, ¿no? Para mí fue muy importante. Y bueno, y después cuando ya empecé con lo que fue el desempeño acá en Concordia, obviamente que seguían surgiendo preguntas, pero me pasaba esto de que frente a una situación límite en un barrio, con una familia, se me aparecían por la cabeza reflexiones que los docentes habían volcado de modo informal, en discusiones, en charlas, y eso muestra cómo a uno lo va moldeando ese tipo de experiencias y de situaciones. Uno cree que solo aprende cuando estudia, pero no, en realidad, digamos, todas estas experiencias también se van incorporando a nuestras matrices y después aparecen en el momento en el que uno tiene que intervenir o actuar, ¿no? Pero para mí fue todo una ventaja, creo, poder seguir ligado a la facultad mientras empezaba mi desempeño profesional, porque fue esa posibilidad de ir contrastando, ¿no? Claro. Creo que eso es muy valioso. Bien. Y bueno, vos empezaste ya ahí el desarrollo profesional, a hacer, digamos, el trabajo de trabajador social en Concordia. Y bueno, contanos un poco, me parece que yo punteaba, te fuiste con un interés en relación a las familias y los barrios y los grupos en situaciones de pobreza, y volviste a trabajar un poco en relación a eso mismo, Sí, ¿no? sí, Me en parece esa que ahí... época estaba en el Consejo del Menor, hoy COMNAF, estaba como responsable en Concordia un sacerdote muy comprometido, el padre Andrés Servín, que ya falleció hace unos años y que es reconocido en la ciudad como un luchador incansable por los derechos de la niñez y por la gente pobre, por todas las situaciones que vivía. Él vivía en una parroquia en la zona sur de la ciudad que se inundaba cada 3 o 4 años por la crecida del río Uruguay, y fue el impulsor, junto con los vecinos de ese barrio y con un ingeniero que después fue también impulsor de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional acá en Concordia, de un muro de contención para que los barrios no se inunden. Y ese muro de contención llevó muchos años de lucha hasta que se hizo realidad. Pero bueno, en la época que yo empecé a trabajar todavía era la época que cada 3 o 4 años sufría la ciudad las inundaciones, y el padre Andrés Servín nos marcó profundamente a los que trabajamos con él en cuanto a esto de lo que la Iglesia define como opción preferencial por los pobres vivido al extremo, ¿no? Una persona íntegra que no sabía de agachadas, de dobleces, que de algún modo exigía con su propio testimonio de vida a los que estábamos alrededor, nos obligaba a intentar ser cada día mejores, a comprometernos y a no tomar esto como un mero trabajo. Uno ahí aprendía a trabajar en equipo, a respetar
el aporte del otro, a buscar la manera de optimizar los recursos que siempre eran escasos, a buscar multiplicar las posibilidades de asistencia a la gente, y todo eso fue muy importante en esos primeros años de desempeño profesional para mí. Y bueno, después de ya no trabajar en el Consejo del Menor, en el CONAF, seguí ligado con él en un montón de proyectos y de propuestas que siempre apuntaban a la atención de la gente más vulnerable, ¿no es cierto? O sea, después de ahí pasé a trabajar en escuelas parroquiales que también estaban en barrios muy pobres de la ciudad, y trabajé varios años ahí desde la educación, y bueno, y siempre desde otros espacios, buscando participar con organizaciones no gubernamentales, buscando impulsar acciones acá en la ciudad, en distintos ámbitos, digamos, pero siempre con esa mirada, digamos, de tratar de hacer presente justamente el que la estaba pasando peor, ¿no es cierto? Claro, siempre ligado por eso, a esta situación más de familias, de niños, de hogares sí. Vulnerables, digamos, sí. como un lugar que te convoca. Me parece significativo esto que mencionás del padre Servín, que realmente ahí en Concordia es un referente, y como también marcan, ¿no? Estas personalidades tan comprometidas, tan militantes, y bueno, en relación a esta profesión que vos elegiste, ¿no? Y por ahí, bueno, retomar también de esto de tu experiencia ya como trabajador social, alguna de las otras cuestiones que desarrollaste, que querés contar ahí de Concordia. Yo pensaba en esto de la relación con los otros compañeros y compañeras profesionales de trabajo social. Si nos querés referenciar sí, cuando llegué a Concordia había 10 o 12 colegas que se conocían, que venían de un recorrido, y bueno, empezamos con un grupo así muy pequeño a tratar de generar instancias de capacitación, de encuentro entre nosotros. De ahí surgió el primer círculo de asistentes sociales que tuvo el Colegio de Asistentes Sociales de Entre Ríos. Ese círculo hoy de trabajadores sociales de Concordia ya tiene más de 20 años, y gracias a Dios pudimos sostenerlo a lo largo del tiempo con renovación de las comisiones que se sucedieron al frente del círculo. A mí me tocó en varias oportunidades ser el delegado del círculo, y en otras ser un integrante, pero la verdad es que esto de encontrar un espacio donde encontrarnos con los otros colegas, hacer visible nuestra profesión en una ciudad que no es fácil para esto, porque no resulta tan sencillo ser reconocido como un profesional, y bueno, fue una de las líneas de trabajo voluntario, digamos, que asumimos muchos de nuestros colegas acá en Concordia, y que hicieron posible que poco a poco se fueran creando espacios laborales para otros colegas en ámbitos donde antes no había, o donde los desempeñaban personas que no tenían la formación profesional, digamos, ¿no? Como por ejemplo en salud, en los hospitales públicos de Concordia, que hoy tienen por suerte trabajadores sociales, pero que hubo muchos años en los que se desempeñaba una persona sin formación, y bueno, fue una de las cosas que tuvimos que impulsar con mucha fuerza, juntándonos los colegas para lograrlo, digamos, ¿no? O sea, la construcción de ese lugar profesional, que no sea, claro, el reconocimiento, claro, también. A hacer valer, hacer respetar lo que era la ley del colegio profesional, que ya venía de antes, pero que no se respetaba, y hacer ver la importancia de designar profesionales formados en esas áreas que muchas veces los funcionarios consideraban que podían ser desempeñados por personas de bien, de buena voluntad, con buenas intenciones, sin formación, y que podían llegar a ocupar esos lugares solamente por su vocación de servicio, digamos, ¿no? Y bueno, fue en ese momento toda una tarea el hacer visible que existía la profesión, que existía la carrera universitaria, que existía una formación, y que no era una tarea que se pudiera desempeñar de un modo tan rudimentario o tan voluntarioso, digamos, ¿no? Después, a medida que fueron
incrementándose la cantidad de trabajadores sociales en la ciudad, fue siendo también un poco más posible que se haga más visible la tarea de los trabajadores sociales y que se empiece a reconocer por parte de otros colegios profesionales o de otros ámbitos, y que fuera más demandado el trabajador social en distintas instituciones donde antes no estaba, ¿cierto? Pero bueno, todo ese recorrido lo hemos vivido acá en Concordia, juntos con otros colegas, participando de estas instancias que, al no tener por ahí el colegio en nuestra ciudad, era la posibilidad de juntarnos y de solicitar al colegio apoyo para generar algunas instancias de capacitación, y más de una vez le pedimos a la facultad también que envíe docentes que se hagan cursos acá para los colegas que estábamos acá o para colegas de las zonas cercanas. Han venido a una instancia que se generó desde la facultad hace unos años, han venido gente desde Uruguay, desde Salto, Paysandú, localidades del vecino país que han venido a capacitarse acá. Y también, bueno, ¿tuvieron un ciclo de complementación? Sí. Un ciclo de complementación curricular, ¿no? Y de la maestría. Es importante, como de actualización profesional. Claro, ¿no? Eso se desarrolló acá. En realidad la pelea que teníamos los colegas acá era lograr lo que por suerte hoy se está haciendo en Gualeguaychú, que la facultad pudiera iniciar la formación de grado acá en Concordia. Pero bueno, en ese momento no se pudo. Sí se pudo hacer ese ciclo de complementación curricular que fue abierto a las localidades cercanas, y la verdad que fue muy importante eso también, ¿no? Fue una convocatoria que nosotros no esperábamos, por ejemplo, que trascendiera al país, y que terminó contando con varios alumnos que eran colegas uruguayos, que venían de Uruguay, estudiaban y se volvían a ir, digamos. Bueno, como para ir tomando ya el tramo final de esta conversación, ya 30 años de ejercicio profesional, si no me salen mal las cuentas, Sí. Dice bien, 90, sí. 30 años. Bueno, poder compartir un poquito entre esto de hoy a 30 años, qué significa para vos haber estudiado esta profesión, ser trabajador social, haber estudiado en la facultad. Y por ahí también, ¿qué desafíos crees que trae esta profesión hoy, digamos, en este momento histórico, como para volver un poquito y pensar un poco para adelante? Sí, yo soy un agradecido a la profesión. Soy consciente de que lo que soy se lo debo a la profesión que elegí y a la trayectoria que pude ir realizando, pero que nunca fue un camino que hice individualmente, siempre lo hice con otros. Entonces rescato mucho eso. Sigo pensando que hoy el trabajo social sigue teniendo la misión y la función de que los derechos que son consagrados legalmente para todos realmente sean gozados por todos, y que en esa pelea nuestro enemigo es la desigualdad. Sigo pensando que en esa lucha estamos, y que, bueno, desde el lugar que nos toca, muchas veces nos encontramos con que los objetivos de la profesión que nos contrata no son los mismos objetivos profesionales que tenemos como trabajadores sociales, pero seguimos dando esa misma pelea. Y creo que el principal como llamado de atención es el no darla solos a esa pelea, el saber que siempre hubo todo una serie de colegas que vinieron antes que nosotros y que dejaron su huella, y que, bueno, tenemos el colegio profesional y va a haber colegas que vendrán después, y me parece que es central esto de que esta pelea se da con otros. Me parece que es un poco una impronta que es muy del trabajo social. Yo trabajo con equipos interdisciplinarios hace muchos años, y eso no se ve en la psicología, no se ve en la psiquiatría, no se ve en la abogacía, pero en el trabajo social se ve mucho esto de el valorar el espacio del trabajo con otros. Y creo que también esa es nuestra principal riqueza. En cualquier grupo, en cualquier equipo de trabajo, nuestra principal riqueza es esa plasticidad que tenemos para poder integrar, conformar equipos y facilitar la integración de otros. Y me parece que, bueno, a la medida que sigamos dando esa pelea, seguiremos siendo leales a nuestro juramento y a la profesión que elegimos. Bueno,
Bueno, agradecerte, Jorge, la verdad que muy importante y muy significativo para nosotros haber podido tener tu voz en este ciclo. Creo que has hecho un recorrido súper interesante de lo que ha sido el inicio de tu carrera en esta facultad, marcando por ahí algunas constantes que también podemos ver de las otras entrevistas, como esta cuestión del aspecto participativo, de la construcción colectiva. Vos les ponías el nombre que por ahí no había sonado de esta práctica o dinámica de horizontalidad. Y bueno, y me parece que este cierre en relación a que, bueno, más allá o más acá seguimos dando la pelea contra la desigualdad en los diferentes planos y con los diferentes actores, me parece que es sumamente importante. Bueno, agradecerte, y si querés agregar algo más, y si no, cerramos esta entrevista. No, A gracias a ustedes. 55 años de la facultad. No, gracias a ustedes, y bueno, ojalá sigamos encontrándonos en este tipo de circunstancias. Bueno, saludos a todos. Bueno, muchas gracias.